soy la profe Jimena Montes y lo que tenemos como clase del día para hoy es resolución de triángulos rectángulos, parte 1, ¿sí? Este es un tutorial para quienes no saben nada del tema, así como para iniciar a forma de introducción. Voy a explicar todo desde un comienzo y bien básico, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber, acá vemos un triángulo rectángulo y se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Ven acá? Vemos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, como dice el título, vamos a resolver todos triángulos con esta característica, van a ser rectángulos. Lo primero que tenemos que también saber es que un triángulo tiene como elementos ángulos, lados, vértices, ¿sí? Vamos a comenzar con los lados. Por ejemplo, el lado A, ¿sí? El lado B y el lado C. Nosotros vamos a decir que A, le vamos a poner un segmento arriba, B y C son lados. Y después vamos a llamar, a modo de ejemplo, al ángulo A con letras mayúsculas, ¿sí? Al ángulo B, que va a ser este, y al ángulo C, ¿sí? Que van a ser este. Voy a usar letras mayúsculas. Y cuando a la hora de denominarlos, les voy a poner, ¿se acuerdan? El símbolo para representar a los ángulos, sí, el circunflejo. Así que van a ser ángulos. Bueno, estos van a ser los elementos que me van a interesar como para empezar a definir algunas cosas, como por ejemplo la hipotenusa, ¿sí? No sé si alguien conoce esta palabra, pero la vamos a definir. Es el lado de mayor longitud. Si yo pudiera medir este lado, este y este, vemos que el más largo, el de mayor longitud, es el lado A. Por lo tanto, este lado va a ser la hipotenusa. Pero teniendo en cuenta que a veces pasa que hay triángulos que son muy parecidos la medida de sus lados y quizás a simple vista no me doy cuenta sin medirlo, entonces puedo usar esta otra definición que dice el lado opuesto al ángulo recto, el de 90. Si nosotros ubicamos el ángulo de 90, el lado opuesto, se ve, el que está enfrente es A. Por lo tanto, en este triángulo, A va a ser la hipotenusa, ¿sí? Así que le voy a poner de hipotenusa. Entonces, bueno, ya sé qué es la hipotenusa en un triángulo, ¿sí? Ahora voy a ver los otros dos lados, ¿cómo se llaman? Los otros dos lados se llaman catetos, ¿sí? Y son los lados que forman al ángulo recto. Entonces, si nosotros miramos este lado, el lado B, y miramos este lado, el lado C, vemos que juntos forman al ángulo recto. Por lo tanto, tanto B como C en este triángulo se van a llamar catetos, ¿sí? Entonces, ya sabemos, le vamos a poner cat, le voy a poner, y a este también, ¿sí? De cateto. Entonces, ya podemos ubicar en cualquier triángulo rectángulo a la hipotenusa y a los catetos. Bueno, voy a ver qué entendieron del tema con una pequeña ejercitación. Con esta pequeña ejercitación vemos que tenemos tres triangulitos, rectángulos, pero en distintas posiciones, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que quiero en realidad? Que identifiquemos la hipotenusa y los catetos en cada uno de estos tres triángulos. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ubicar el ángulo de 90, ¿sí? Acá está el ángulo de 90. Entonces sabemos que la hipotenusa es el lado más largo, de mayor longitud, o el que está opuesto al ángulo de 90. Por lo tanto, acá, lo van a ver, que es el opuesto, va a ser la hipotenusa. ¿Sí? ¿Estamos? Y los otros dos lados que quedan, tanto este como este, van a ser los catetos. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a necesitar para después aplicar fórmulas, o sea que es re importante. Voy a ubicar este triángulo, a ver dónde está el ángulo recto, lo veo acá, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Y el que está enfrente, el lado este, es la hipotenusa. Y este otro lado son los catetos, ¿sí? Y en el último triangulito voy a ubicar el ángulo de 90, acá está. El que está enfrente
el lado que está enfrente se llama hipotenusa y los otros dos lados que quedan, que forman a ese ángulo recto, se llaman catetos. A partir de ahora vamos a poder introducir las fórmulas del tema, ¿sí? A continuación veremos qué fórmulas podemos utilizar para resolver y calcular ángulos y lados en un triángulo rectángulo. Lo que nosotros tenemos acá son las fórmulas que vamos a utilizar para calcular ángulos y lados en un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces las vamos a repasar. La primera fórmula, ya tal vez conocido para muchos y muchas, es el teorema de Pitágoras, que dice la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, ¿sí? La siguiente propiedad o fórmula que vamos a utilizar es la propiedad de los ángulos interiores del triángulo. Recuerdan que en todo triángulo, ya sea rectángulo o cualquier otro triángulo, acutángulo, obtusángulo, la suma de los tres angulitos siempre da 180 grados, ¿sí? A más B más C, 180 grados tiene que sumar. Y ya conozco que este vale, por ejemplo, 90, ¿sí? Y después, acá quizás es donde viene la parte más nueva del tema, son las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. Nosotros hasta ahora lo tenemos en la calculadora, vamos a empezar a usar teclas como seno, coseno y tangente, las ven acá, así que también vamos a ir viendo cómo se utilizan estas teclas. Sí, en este primer tutorial voy a mostrarles las fórmulas y cuándo utilizarlas, pero al final les voy a dejar un enlace para ver mi siguiente tutorial que ya estoy resolviendo triángulos rectángulos, ¿sí? Así que bueno, si hasta el momento no lo hicieron, también estaría bueno que se suscriban al canal, así va creciendo y podemos llegar a distintos y a mayor cantidad de lugares, ¿sí? Bueno, miremos lo siguiente. Las razones trigonométricas son el seno, el coseno y la tangente, como recién había mostrado. ¿Cuál es la definición? Miren, el seno es el cateto opuesto dividido el valor de la hipotenusa. Hasta ahora nosotros nunca hablamos de cateto opuesto, solo de cateto. Ahora vamos a ver qué es el cateto opuesto. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Así que también tenemos que definir cateto adyacente. Y la última fórmula, tangente, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Por lo tanto, ahora nos queda ver cuál es la diferencia de cateto opuesto y cateto adyacente. Para eso vamos a ver lo que es la definición. Y dice así. Los catetos a su vez se dividen en cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo. ¿Qué quiere decir? Miren acá. Yo me paro acá en el ángulo C. Tengo dos catetos, pero el que está enfrente es el cateto opuesto. Quiere decir que este cateto se ve C, está enfrente del ángulo C, por lo tanto este va a ser el cateto opuesto, ¿sí? En cambio, si me paro en B, miren acá, me paro acá en este angulito, el que está enfrente es este. O sea que depende en qué angulito me pare, va al cateto opuesto, va a ser uno u otro, ¿sí? El de C es C, acá, y el del ángulo B es el que está acá enfrente, que en este caso se llama B minúscula, ¿sí? Nunca me debo parar en el ángulo de 90, porque el opuesto es la hipotenusa, ¿sí? No es un cateto en este caso opuesto, es la hipotenusa. O sea, por lo que tanto siempre me debo parar en los otros dos ángulos que no sean el de 90. Y dice cateto adyacente, lado que forma el ángulo recto junto a la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Me vuelvo a parar acá en C, ¿sí? Este ya vimos que era el cateto opuesto. Y este cateto, que si ustedes lo ven junto a la hipotenusa, lo forman al angulito. ¿Ven? Ahí está formado. Por lo tanto, este es el cateto adyacente a C. ¿Sí? Entonces C tiene un opuesto y un adyacente. Y B tiene un opuesto, lo ven, el que está enfrente, y este viene a ser el adyacente. ¿Sí? A partir de ahí vamos a ver cómo aplicaríamos estas definiciones a nuestro triángulo. Vamos a ponerle alfa a este angulito que está acá, ¿sí? Entonces
quiero empezar a traducir estas fórmulas con lo que nosotros tenemos como designación, ¿sí? A, B y C, las letras que usamos para este ejemplo. Me paro acá en alfa y dice el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Lo voy a poner acá. El cateto opuesto, ¿cómo se llama? C. ¿Sí? C. Dividido la hipotenusa. ¿Cómo se llama? En nuestro triángulo A. ¿Se vio? Entonces, si tienen valores, los vamos a dividir y después vamos a poder continuar el ejercicio. Voy al siguiente, que es el coseno. ¿Qué dice? Cateto adyacente, me sigo parando en alfa. El cateto adyacente es este, es B. Dividido el valor de la hipotenusa, que sigue siendo la hipotenusa A. ¿Sí? Y por último, tenemos acá a la tangente. Tangente de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cateto opuesto. ¿Cómo se llama el cateto opuesto? C. Dividido el cateto adyacente, que es este, B. Entonces, vamos a tener que ir utilizando la fórmula que vayamos considerando pertinente según los datos que nos dé el ejercicio, ¿sí? Entonces, si bien ahora presenté las fórmulas, está bueno que vean el próximo tutorial en donde ya empezamos a resolver ejercicios concretos con toda esta información, toda esta teoría. Así que bueno, les dejo un saludo grande y nos vemos en el próximo tutorial.